Comúnmente, hasta cierto punto, nos gusta la idea de ser únicos y de ser diferentes, porque creo que eso lo asociamos con ser especiales. Pero la exposición repetida de este temperamento con el que nacemos ante ciertas situaciones ambientales se va moldeando, se va moldeando. Y eso es lo que posteriormente va formando poco a poco nuestra personalidad. Pero muchas veces existen demandas sociales, contextuales, personales incluso, que hacen que comencemos a reprimir nuestra respuesta emocional ante los estímulos. Hola amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que están con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, pues ustedes que nos escuchan son la razón de este programa que pretende difundir hechos, noticias del mundo del conocimiento científico. Y bueno, en este mundo hay un tema que es fundamental tratar, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con nuestra sensibilidad. Yo estaba pensando cómo entrarle a este tema, en el que tenemos como invitada pues a una persona que trabaja precisamente con estos aspectos, es la doctora Karina Montoya. Ella está haciendo una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Horacio, bien, gracias, contenta de estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar de sentimientos, sensaciones, respuestas y cosas de esas, ¿no? Decía yo que estaba pensando cómo entrarle, y bueno, todos nosotros sabemos que hay personas en México, en general toda la población hemos crecido con el consumo de chile, pero sabemos que hay personas que pueden consumir mucho más chile o chiles más picantes que otras. Aún unas somos bastante sensibles a este chile. Entonces, pensemos que esta planta es el estímulo externo y el enchilarnos menos o más, pues es la capacidad que tenemos de recibir ese estímulo, de soportarlo, de manejarlo. Y bueno, de la misma manera, todos los estímulos a los que estamos expuestos en la vida cotidiana, que son estímulos externos y estímulos internos, ¿no? Todos sentimos, todos somos capaces o deberíamos ser capaces de sentir. Cuando hay una persona insensible a estos estímulos, debería preocuparnos, ¿sí? Sin embargo, esta sensibilidad puede ser muy alta, o sea, nos afecta mucho ese estímulo o nos afecta menos, pero que no nos afecte nada o que nos afecte mucho, estos dos extremos pudieran de alguna manera como romper el equilibrio o la homeostasis que le llamamos nosotros en nuestro organismo. De la misma manera, cada uno de nuestros sistemas está expuesto a estos estímulos y responde a ellos. Y nos encontramos nosotros con uno que, a pesar de que es fundamental, hablamos muy poco de él, que tiene que ver con las emociones. Es decir, es normal llorar cuando veo una película dramática con una historia tremenda, emocionarme con la victoria del personaje que es mi héroe, recibir una noticia que, pues, del daño a otros, que me entristezca, que me enoje, eso es normal. Pero ¿hasta dónde esta normalidad tiene sus límites? Es decir, ¿cuándo es normal y cuándo no es normal? Entonces, no sé, Karina, me gustaría si nos pudieras definir de alguna manera, pues, qué es lo normal y qué sería lo anormal. Pues mira, te escucho y me vienen a la mente varios aspectos. Primero, porque el estudio de las diferencias individuales dentro de la psicología ya tiene tiempo. Ya ha sido del tema de investigación en varios estudios saber qué es lo que
hace que algunas personas reaccionen de manera distinta a ciertos estímulos o a los mismos estímulos, y qué es lo que hace que otras personas no, etcétera. Comúnmente, hasta cierto punto, nos gusta la idea de ser únicos y de ser diferentes, porque creo que eso lo asociamos con ser especiales. Pero cuando realmente poseemos características individuales que nos distinguen de los demás, ya no es tan agradable ser especial, porque eso ocasiona que en muchas ocasiones, para la redundancia, no sea tan sencillo convivir con los demás, interactuar con los demás, de hecho, pertenecer a ciertos grupos en los que nos desarrollamos. Un aspecto muy importante que parece distinguir a las personas es precisamente esta reactividad emocional que pueden mostrar ante los estímulos externos e internos también. Y para eso primero habría que decirse que pues, la respuesta emocional es una respuesta interna, es una experiencia interna generada por un significado o una percepción, una interpretación que se le da a un hecho externo o interno. Lo que estoy diciendo es que aunque estemos expuestos a un mismo estímulo, no podemos estar seguros de que nuestra experiencia emocional es similar, porque no tenemos acceso a la forma en la que los demás están interpretando el mismo hecho. La interpretación también está sujeta a nuestra propia experiencia personal. Nuestra vida, nuestra historia está llena de estos momentos y sucesos que van creando como un archivo, como un bagaje, donde nos volvemos más o menos reactivos a ciertas situaciones a partir de nuestra propia historia. Porque ahí es donde tenemos nuestros propios referentes, y son esos referentes los que le dan forma a nuestra interpretación de la realidad del exterior. Es un poco como nuestros lentes. Nuestra historia son nuestros lentes. Entonces, muchas veces ocurren situaciones que pudiéramos decir que es normal que produzcan una emoción en las personas, pero no podemos esperar que esa respuesta emocional sea exactamente la misma. Por otro lado, está otro elemento muy importante que habría que discutirse, que es que, bueno, ya estudios de los últimos años de los 90 para acá van mostrándonos la posibilidad, si no es que un hecho para muchos investigadores, bueno, que existen sistemas nerviosos o que existen todo este mecanismo de procesamiento de la información sensorial con características únicas, con características particulares, específicas, que dota a las personas precisamente como de esa emocionalidad aumentada. Parece ser que los umbrales de estimulación o la cantidad de estímulos que ellos necesitan para registrar, procesar y entonces mostrar una reacción es mucho menor. Por lo tanto, esto nos llevaría a pensar pues que son más sensibles, ¿no? Y que su respuesta emocional se presentará con mayor facilidad y posiblemente con mayor intensidad. Ahora, perdón, esta sensibilidad, dices tú, varía de persona a persona, de individuo a individuo. Y hay razones biológicas en esto, en esta capacidad de responder a los estímulos de diferente forma, pero también hay contextos en el que nos hemos formado. Sí, no solamente la genética, sino también el ambiente puede condicionar cierto tipo de respuestas. Sí, en condiciones ideales respondería de una manera, pero en condiciones que salen de lo ideal, pues mi respuesta puede ser o exacerbada o mínima. Sí, porque ahí tendríamos que hablar también de otro componente que se suma. A ver, los aspectos biológicos los tomaríamos como base, que es a lo que le llamamos temperamento. Uh-huh. Esta predisposición genéticamente determinada con la que nacemos y condiciona la manera en que nuestro sistema biológico responde. Yo soy alegre, soy sociable,
soy tranquilo. Pero la exposición repetida de este temperamento con el que nacemos ante ciertas situaciones ambientales se va moldeando. Y eso es lo que posteriormente va formando poco a poco nuestra personalidad, ¿no? Que es como esta constante en la manera de reaccionar, de comportarnos, de ser ante los estímulos, ante las diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que pasa también? Bueno, elementos como historia de vida, crianza, inciden directamente en algo que se llama regulación emocional, que es este conjunto de mecanismos, tanto intrínsecos como extrínsecos, que van formando la manera en la que usualmente regulamos nuestras emociones. No todos tenemos el mismo nivel de regulación emocional y ese sería un elemento ambiental sumado a un temperamento para poder entender las diferencias individuales al momento de responder. A ver, un ejemplo. Enojarnos es normal. Es un mecanismo que nos prepara para responder a un estímulo, ¿sí? A un estímulo que asumimos peligroso para nuestra condición o agresivo. Pero enojarme al nivel de que deseo golpear a una persona o ofenderla ya rompe esa preparación inicial. Entonces salí de esa respuesta, digamos, normal, para entrar a un ambiente donde mi respuesta exacerbada, pues incluso genera riesgos mayores que los que mi enojo quiere evitar. Riesgos para mí y riesgos para los demás. Entonces, sí me enojo o sí me enojé, pero hasta dónde debo analizar que ya no es normal, que ya está fuera de ese límite. Y eso tiene que ver con mi propia historia y con mi biología, obviamente. Fíjate que ahorita que mencionas lo de la biología, en este sentido de cuando viene esta combinación genética a partir de los padres y entonces tenemos un individuo único, distinto, funcional, 100% funcional, autónomo. En ese sentido, también nos encontramos con que aún con toda esta diversidad en cuanto a temperamento y en cuanto a forma de responder, en teoría todos guardamos cierto equilibrio, aún con nuestros bordes, con nuestros límites, con nuestros vaivenes, ¿no? Tenemos un equilibrio. Ese equilibrio se puede traducir pues en un funcionamiento social, familiar, personal, donde no experimentamos emociones, digamos, que nos lleven a dejar de alcanzar nuestros objetivos, a dejar de poder perseguir estas metas, ¿no? Cumplir, digamos, con nuestras actividades, nuestro funcionamiento y demás. Mira, vamos nosotros a ir a la pausa. Sí. Eso es normal. Sí, vamos a ir a la pausa. Regresamos y nos platicas qué no es normal, ¿no? En esto que nos estás contando. ¿Te parece? Sí. Muy bien, amigos, a saber más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de las emociones y de lo que no es normal. Ya hemos dicho en el corte anterior que, bueno, las emociones son la respuesta que nosotros tenemos a esos estímulos del ambiente que estamos recibiendo permanentemente, ¿sí? Y esos estímulos son señales que nos llegan de otras personas, del contexto en el que estoy parado o sentado, del mundo más amplio. Esas emociones es la manera en que nosotros estamos respondiendo a ese estímulo. Y esto es lo normal. El problema es cuando esto empieza a generarnos otros problemas. Me hacen sentir mal, me estorban para lo que yo quiero. Entonces, Karina, tú nos estabas hablando de esa respuesta y cuando esa respuesta pues es una señal de alarma, ¿no? Sí. Bueno, primero fíjate que tendríamos que decir que aunque existen
diferencias individuales, que podríamos decir, bueno, es que es normal que fulanito, menganito haga esto, o, no, o es normal que esta otra persona se comporte de tal o cual forma. Lo que estamos diciendo es que es común que lo haga, que la hemos observado hacer lo mismo muchas veces, y entonces atribuimos como que es un rasgo de su personalidad o su manera de ser. Se rió en el velorio. Bueno, es una manera de enfrentar una situación difícil. A veces decimos que es mejor reír que llorar, ¿verdad? Y lo cual no quiere decir que no haya toda una emoción detrás. Por otro lado, fíjate que esto que acabas de decir, que existe como una respuesta bidireccional del ambiente y de nosotros, el ambiente genera estímulos, nosotros respondemos a esos estímulos, esa dirección, esa bidirección, esa interacción bidireccional hace que nos regulemos precisamente emocionalmente, es decir, si tenemos la oportunidad de responder en cada situación, de responder emocionalmente a cada situación, es muy probable que podamos mantener un estado de equilibrio, de homeostasis. Pero muchas veces existen demandas sociales, contextuales, personales incluso, que hacen que comencemos a reprimir nuestra respuesta emocional ante los estímulos. Y eso, a la larga, nos lleva a presentar conductas, a presentar respuestas que ya no son normales. Es decir, son respuestas que de alguna forma nos permiten seguir sobrellevando la situación, pero ya no de una manera saludable, ya no de una manera equilibrada, ya no de una manera adecuada, y comienza a incidir en nuestra forma de ser, en nuestra forma de llevar a cabo nuestras actividades, de interactuar con las personas, etc. Entonces, ¿qué no sería normal? Pues que no podamos responder de manera inmediata con nuestras emociones ante los estímulos, que comencemos a reprimir esas emociones y que eso a lo largo nos lleve pues a presentar estas conductas ya anormales, ¿no? Como que pues a lo mejor mantenerse demasiado tiempo callado, demasiado tiempo enojado, demasiado tiempo preocupado, demasiado tiempo agresivo, demasiado tiempo apático, etcétera, ¿no? O sea, todas estas características que sí son parte de nuestro bagaje emocional y que experimentamos continuamente ante diferentes estímulos, el hecho de que estas experiencias emocionales, estas manifestaciones emocionales se prolonguen en el tiempo, no, en el tiempo en cuanto a duración, en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia, eso es lo que nos hace pensar que ya no es normal. A ver, nosotros nos estresamos, ¿sí? Sufrimos un proceso fisiológico que nos prepara a responder a situaciones amenazantes o que percibimos como amenazantes. Decimos que estamos estresados y esto es perfectamente normal, nos capacita para responder. Pero estar permanentemente estresados por diferentes estímulos, algunos de los que ni soy consciente, pues me va a generar desequilibrios fisiológicos, emocionales. Ya no voy a aprender tan fácilmente, ya no voy a rendir en el empleo, voy a tener problemas con mis alrededor, con las personas que están alrededor, mi vida sexual se va a alterar, en fin, diferentes formas de responder a esta condición que ya no es normal. Sí, todos sufrimos estrés porque es una condición vital, pero hasta dónde ya no poder controlar ese estrés, pues se está convirtiendo en la fuente de un montón de problemas, ¿no? Entonces ahí sería un poco lo que comentas, ¿no? Así es. El estrés, como bien dices, es una respuesta, primero fisiológica, ante una demanda externa, donde prepara nuestro sistema nervioso para la acción, pero es como dirigir toda nuestra energía a esa preparación. Y eso hace pues que otras áreas donde también requerimos energía para llevar a cabo nuestras actividades, esta energía se ve mermada porque toda está dirigida a ese estado. Y si ese estado se prolonga, viene incluso un desgaste energético, emocional, nervioso, porque es como permanecer, es un poco como el juego de los encantados, ¿no? Uh-huh. Un poco así.
¿no? Es permanecer en un estado, en una posición por mucho tiempo. Entonces llega un momento donde te empieza a calambrar, ya necesitas moverte, no puedes permanecer en esa posición, ¿no? La experiencia emocional va más o menos así. Necesitamos este vaivén emocional. Tampoco podemos hablar de una experiencia emocional plana, ¿no? Muchas personas identifican la tranquilidad o el equilibrio emocional o la salud Como emocional estar bien. como estar así en una línea, y no es posible, porque incluso eso ya nos hablaría de una anormalidad. Sí, yo decía hace rato, una persona que no es sensible al sufrimiento de los demás, a los daños de los demás, que los ve, pues ya está reflejando algo anormal. Hablamos, por ejemplo, del caso de estas personas que le pueden hacer daño a otras y jamás perciben que le están haciendo daño a Sí, otra persona, ¿no? sí. O sea, esa insensibilidad también es muy peligrosa, así como la hipersensibilidad. Y nos da, bueno, ese tipo de personalidades donde observamos esa falta de respuesta emocional ante los estímulos, pues allí más bien estaríamos observando ya un funcionamiento alterado. Es decir, ya no está funcionando correctamente este sistema de respuesta emocional que es parte inherente de nosotros como seres humanos. Tú hablabas en un principio sobre lo normal que es experimentar todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Desde la felicidad, el amor, el enojo, la ira, decepción, etcétera. Y bien comentaste tú, pues nuestras emociones en general, pues son un sistema de alarma, de aviso. Nos avisan que algo está cambiando afuera o adentro y que necesitamos prepararnos ante ese cambio, que necesitamos actuar o hacer algo para atender. Entonces, a ver, ese equilibrio, para llamarle de alguna manera, entre mis emociones y el nivel de estímulo, vamos a pensar que es el estado que me ayuda a conservar la salud. Sí. Pero llega un momento en que se va muy arriba o muy abajo y entonces mi respuesta es ya fuera de lo normal. ¿Cuándo debo yo consultar a un médico? Porque finalmente mi salud emocional es parte también de conservar mi salud general, integral. La salud emocional, la salud mental, es parte del concepto de salud integral. No puedo estar sano porque pues la piel la tengo muy suavecita y muy tersa, sí, pero en el fondo estoy enojado permanentemente o soy irresponsable permanentemente. Entonces, ¿cómo yo, un sujeto común en la calle, pues dice, oye, me está pasando algo? Sí. Algo no está bien. Pues mira, ahorita que decías que ese equilibrio emocional nos ayuda a conservar nuestra salud, pues también nos ayuda a conservar nuestro empleo, nuestra pareja, nuestras interacciones sociales. Es decir, cuando tenemos dificultad para conservar todo ese tipo de relaciones sociales que necesitamos mantener, ahí es donde comenzaríamos a preocuparnos y pensar en que necesitamos la ayuda, la orientación, la examinación de un especialista, ¿no? Mire, y yo decía esto, fíjate, casi estamos por terminar el programa, porque precisamente Karina está emprendiendo un proyecto muy interesante desde su conocimiento, que le vamos a llamar aquí No es Normal. Es decir, para tratar de reflexionar aquello que nosotros asumimos como parte de la normalidad, pero que resulta que no lo es, cuando lo analizamos detalladamente, o cuando un especialista, alguien capacitado, pues lo revisa. Entonces, esto es bien importante porque este programa que se va a llamar No es Normal, ¿verdad? Así es. Sí, que se va a transmitir por nuestras redes, ya le anunciaremos tiempo y forma y dónde, pues va a ser muy interesante porque nos va a hacer que reflexionemos, que pensemos en nosotros mismos y nuestra experiencia, que a veces no es tan normal como suponemos. Así es, vamos a tratar de ahondar
en todo ese tipo de manifestaciones, comportamientos, conductas, respuestas que vemos a nuestro alrededor de manera común y que hemos normalizado precisamente por la frecuencia con la que la observamos, intentando investigar qué es lo que hay detrás de esas conductas, de ese comportamiento, y también invitando a las personas que nos acompañen en el programa, en el proyecto, pues a reflexionar, ¿no? sobre todo lo que observamos y que muy pocas veces no es que no nos preocupe, sino muy pocas veces nos preocupamos por pensar, por reflexionar, por preguntarnos por qué. Exactamente. ¿Por qué? Sí, este programa no va a ser una consulta con el psicólogo, sino un punto de reflexión que nos lleve a cuestionarnos nosotros mismos sobre nuestra manera de responder a los estímulos y cuándo ya no son normales y cuándo necesito ayuda. A lo mejor esta ayuda es una charla con un amigo o una amiga, con nuestra familia. A lo mejor es un momento de introspección donde yo pienso, o a lo mejor sí requiero la ayuda de un experto. Sí. Entonces va a ser muy interesante, Karina, este programa en el que vamos a invitar a todo el mundo a que te escuche. Y además déjame decirte que das mucha tranquilidad cuando hablas, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que estemos pendientes para saber cuándo no es normal. Gracias, Te quiero agradecer, ¿sí?, la presencia en este programa y esté pendiente. Al contrario, aquí estaremos con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.